Bueno, primero que nada, gracias a todas por acompañarnos. 3 horas y media de seminario y quedaron muchas preguntas por responder, pero el tema es súper interesante. Yo valoro todas las personas que empezamos con 250 personas conectadas y terminamos con 140. Para mí es un número buenísimo igual. Obviamente que van a tener disponible esto para la consulta permanente en la página, en el Facebook, y además después en la semana les voy a ir subiendo el link para que la gente pueda descargar la bibliografía que ustedes seleccionaron. Había una pregunta que me parece que ya quedó respondida en relación a los datos sensibles en los archivos personales, cuando respondiste esta cuestión de que ustedes la sección personal del archivo de Isaac Rojas no estaba abierta a la consulta. Claro. Después no lo señalé, pero con la revisión posterior que hubo en una mesa de trabajo junto a la familia, porque realmente hubo una queja de la familia y se cerró a la consulta al fondo por eso durante un tiempo, el cuadro de clasificación y el inventario adecuado a ese cuadro de clasificación también nos permitió ofrecérselo a la familia, que lo revisara la documentación a base de ese cuadro y de ese inventario y pudiera ir diciendo, no, esto que pusieron en actividad político-intelectual no es algo que se pueda difundir, pertenece a la esfera de lo personal. Entonces, ahí nos obligaban a reclasificar y llevar esa documentación que ellos señalaban a la sección personal y eso a su vez quedaba fuera de la consulta, que también nos sirvió para negociar de alguna manera con la familia. Ah, genial. Sí, a mí me gustaría rescatar algunas cuestiones, pero primero, de todas las exposiciones en general, pero primero quiero ver si alguien le puede responder a Mariela, que dice, buenos días, quería saber qué sucede con los archivos personales fuera del ámbito de lo público institucional, por ejemplo, los archivos independientes, y que son gestionados colectivamente en el caso de los archivos comunitarios. En el marco de estas prácticas, ¿cuál sería el límite entre lo personal y lo comunitario? No sé quién... No, quien quiera, no sé, solamente menciono que por supuesto hay un montón de iniciativas, no sé, me estoy acordando ahora del archivo de la memoria trans, del archivo LGTB de Salta, que presentaron un trabajo en la última jornada del CEDINSI, digo, hay un montón de experiencias que por supuesto se dan por fuera y está bien que así sea, de instituciones públicas o incluso de instituciones de la sociedad civil, pero con otra conformación, ¿no? Y también sabemos, digo, de las dificultades que tienen en términos económicos de sostén, porque para todo esto hay que tener tiempo, y creo que ellos mismos comparten, digo, yo diría ahí, que lo que podemos hacer es compartir los enlaces o los textos donde hablan ellas y ellos mismos de esas experiencias, de los problemas que tienen, y a la vez como cuentan que en la mayoría de los casos parten de la reunión de documentos que si no se pierden, ¿no? En colectivos subalternizados o maltratados, etcétera. Todo lo que podamos decir sobre esto. De, por supuesto, una recolección y una recopilación de que se salven esa documentación que habla de la vida y de la memoria de un montón de personas, de compañeros, de militancia o de vida, y se entiende perfectamente que las preocupaciones técnicas vienen después, y ahí estamos para el diálogo y para lo que haga falta. No sé, no se me ocurre mucho más que decir, pero por supuesto... este límite entre lo personal, los archivos personales mismos presentan problemas en términos de si la producción es estrictamente individual. Creo que las tres lo mencionamos para distintos casos. Desde estas mujeres viudas o hijas que agregan documentación posterior al archivo del varón, archivos que son de producción compartida, hasta una persona que le guarda documentación a sus amigos y entonces te encontrás con eso, y por supuesto en experiencias políticas que son colectivas, de resistencia,
colectiva, política, identitaria, eso está como completamente vinculado. No sé si respondo, pero directamente dirigiría, digo, las preguntas. Hay un montón de experiencias de ese tipo con las que una intenta estar en diálogo, ¿no? Pero... y darlas a conocer también. Sí, desde ya. Yo quiero agregar a lo que está diciendo Ana, que estoy 100% de acuerdo, digamos, por un lado hay un doble interés, digamos, sintetizando un poco lo que estaba diciendo ella, que es un interés archivístico, pero sobre todo un interés político, porque esas experiencias emerjan. Digamos, esto es un fenómeno súper interesante que justamente tiene que ver con romper también con ciertas nociones medio anquilosadas de archivos, que sabemos que las personas que nos dedicamos a los archivos no las tenemos, pero a veces sí son parte de un imaginario social, digamos, y eso es súper interesante. Quizás como lo que pasa con la categoría de museo, digamos, de alguna manera, que también, digamos, la museología se fue modificando y la archivística también. Después no sé si, además de que son archivos, hay algo que me interesa mucho de la experiencia del CENICI y de todas estas experiencias que cita Ana y que se puede extender a los archivos personales en general, es la recuperación de la voz propia. Y hay algo que es muy interesante también, que es romper también con un poco lo que decía Ana, la categoría de personal muy estricta, y también romper la categoría de lo familiar, digamos, porque a veces se dice, bueno, son archivos personales o familiares, cuando no se puede escindir, pero también me parece que es una apuesta política, y como feminista, digo, me interpela muchísimo más también el decir que tenemos archivos de afinidades, por eso quería subrayar esto que está diciendo Ana, que me parece muy fundamental. Y a veces también lo que pasa en muchos casos es que en muchas organizaciones el archivo de esa organización tiene una impronta personal muy fuerte. Y ese es otro desplazamiento, otra categoría que se ve muchísimo en muchos trabajos también, cuando es un archivo por sus misiones, digamos, el porqué de la producción de esa documentación, es claramente un archivo institucional, pero donde hay una impronta muy personalista, porque hay un montón de instituciones personalistas, y eso pasa muchísimo en organizaciones comunitarias también, digamos, en la sociedad de fomento, o digamos, o distintos lugares, y también en las organizaciones políticas en muchos casos también. Entonces, en ese sentido, hay varios problemas que surgen muchas veces, como esto de, bueno, gente que se queda con documentación que no pertenece a su propio acervo personal, pero también hay veces que pasa que es eso, que es la persona la organización, de alguna manera, y que es muy difícil entrarle a esa diferencia, digamos, pero bueno, y ni hablar si la organización además no tiene el fondo resguardado y solo nos queda el fondo de la persona. Sí, en relación a esto que vos decís, Eugenia, me parece súper importante que como profesionales nosotros nos podamos dar de alguna manera el tiempo para pensar, reflexionar, cuestionarnos. Y me parece que es súper importante la charla que vos diste al principio de nosotros mismos como archivistas, poder posicionarnos como investigadores, también ver que nosotros tenemos como una función, como hablábamos la otra vez cuando hicimos la prueba técnica, que hablábamos de la etnografía de nuestro trabajo, esto de contactarte con los herederos, poder hablar con ellos, registrar. Es súper importante que nosotros mismos nos pongamos como en la posición de registrar el trabajo que hacemos
y también pensarnos en la función de investigadores y de que eso, lo que registramos, poder compartirlos con otros. Porque si algo que quedó claro en este seminario es que la cuestión de los archivos profesionales reviste tanta complejidad, que hay muchas cuestiones que tienen que ver con problemas metodológicos, que obviamente no lo vamos a poder abordar acá, no hay recetas mágicas para todos, pero sí una actitud frente a la forma de encarar los archivos, en general, los archivos personales o los archivos de instituciones, que es una actitud profesional de reflexión, de crítica, de interpelar los conocimientos que nosotros hemos recibido en nuestra formación, y que creo que para eso fue súper interesante lo que vos contaste al principio. Después otra cosa que quiero rescatar de la charla también que dio Ana, esta idea de la complejidad también que revisten los archivos en el personal esté en las bibliotecas, el diálogo que se tiene que dar entre archivistas y bibliotecarios para ver, bueno, para trabajar este tema. Y en relación a lo que también nos contó Eugenia Alves con respecto a lo del archivo Roja, creo que es un ejemplo súper interesante para descubrir que nunca se trabaja con un archivo ideal, que siempre vamos a encontrarnos, que en realidad la mayoría de los casos son este tipo de cosas en donde nosotros tenemos que salir a buscar el archivo, donde nos tenemos que poner en riesgo parte de nuestra vida. Y eso va a ser un tema para otro seminario cuando hablemos de riesgos laborales, que nunca vamos a trabajar, o generalmente no trabajamos con situaciones ideales como los que nos presentan la teoría, y que creo que, vuelvo a lo mismo, es interesante descubrir en eso la posibilidad de nosotros que tenemos de ser creativos, pero a la vez también críticos y conscientes de nuestro trabajo, y que nuestro trabajo tiene una perpetuidad que si nosotros no nos ponemos en actitud pensante o reflexiva sobre lo que estamos haciendo, esos errores se van directamente a manifestar cuando se quiera hacer accesible un archivo. Sí. A ver, ahí hay una pregunta que nos deja Gabriel. Dice, ¿tendremos estas ricas y valiosas colecciones en el futuro? ¿Debemos denominar los archivos personales, aunque carezcan de las condiciones que deben poseer los archivos como la rentabilidad, el ciclo vital, la evaluación, o colecciones porque carecen de ellas? Había antes una pregunta, Eugenia Alves, que comentó, en donde una persona nos preguntaba si el caso de el archivo de Isaac Rojas era una colección o un fondo. Pero me parece, no sé si vos querés ahondar un poquito más en eso. Ahí va. No, o sea, nosotros siempre lo consideramos como tal porque fuimos, era muy preciso que habían sido documentos, y sobre todo a medida que íbamos indagando más en la documentación y en la historia de Rojas, que eran un archivo producido en el desarrollo de la vida de las distintas actividades que él había desarrollado, porque a su vez dentro del archivo personal de él podíamos encontrar sí más reuniones, si se quiere, ahí se me fue la palabra, bueno, reuniones más temáticas o demás que él hacía, por ejemplo, respecto a los recursos hídricos. Tenía una colección que él le había puesto Perón, donde reunía distintos documentos sobre Perón. Él a su vez tenía distintas colecciones y a su vez desarrollaba, hay documentos que son evidentemente que producía para él, desde sus investigaciones, su correspondencia, de acuerdo ya sea para la familia o para determinado personaje político, o fue una persona que estuvo arrestada, tuvo arresto militar sucesivas veces, y en ese arresto producía ciertos documentos que están dentro del archivo personal, y no creo que él los pensara como una colección para...
Sino que no es una construcción artificial que él mismo encaró respecto a un tema o un periodo o algo. Bueno, Ana y yo nos salimos de la vaina por contestar, así que alguna de las, por favor, ¿quién, moderadora? No sé, fue eso, quien quiera. Arranco de cara dura. Dale, Euge. Dale. En primer lugar, hay algo que me fascina y me inquieta a la vez, que en muchas de estas discusiones quede resonando esta tensión entre fondo y colección, que es súper válida, pero a su vez también me parece justamente que muchos archivistas, muchos archivistas, ya de alguna manera hemos sentado una posición que es una posición que se respalda en nuestro propio trabajo. O sea, los criterios que tenemos en CEDICI son muy parecidos a los que enunció Ana en la Biblioteca Nacional. Digamos, ¿en qué sentido? Pero quiero hacerme cargo también de que justamente hice una exposición chicaneando un poco el concepto de fondo, pero no para anularlo y para decir que es una colección, sino más bien para todo lo contrario, es cómo pensamos un fondo. Y un poco lo que decía Julieta antes, no existe el fondo ideal. Y acá hemos visto casos de problemas que existen cotidianamente. Y además los documentos, incluso los coleccionados, se documentalizan de alguna manera, se le ponen marcas. La actividad de trabajo con los archivos personales implica una investigación sensible de cada una de las pequeñas marcas que se encuentran en los documentos y que permiten un trazado de este orden, de estas lógicas de producción, de todas las hipótesis de trabajo con las que vamos a trabajar. De alguna manera, por eso, desde ya que hay cuestiones que tensan el concepto de documento de archivo y que, por lo tanto, digamos, nos devolvería a la lógica de colección. Digo, el problema del carácter seriado muchas veces no es seriada la documentación, como hemos dicho, y un montón y no da cuenta tampoco de una actividad claramente como un récord. O sea, bueno, releyendo muchos bibliografía, por ejemplo, te encontrás con teóricos, por ejemplo, de la diplomática, como Luciano Duranti, que te dice, digamos, desde una perspectiva más anglosajona, o sea, por un lado está el récord y por otro lado está el manuscript, o sea, como que fuera algo fuera del documento de archivo, quizás para una tradición más hispánica. Ahora, que esos documentos, o sea, ¿qué prima a la hora de hacer un análisis de la archivística? Todo esto que estuvimos diciendo, el análisis del contexto de producción, las motivaciones que las personas tienen a la hora de producir esos documentos, o las características de cada uno de esos documentos en sí. Yo, como creo en la metodología archivística, creo en esa necesidad de proveer una herramienta que nos permita analizar en conjunto, que nos permita analizar arqueológicamente y que, por lo tanto, se le aplica, digamos, una noción de fondo, por más que de alguna manera esté serializando la documentación quizás, o forzando una serialización, o forzando una clasificación, pero por eso, no, para mí, no, la distinción está en las motivaciones tomadas en conjunto. Quiero entonces traer la definición de fondo personal que más me convence de todas las de todas las definiciones de fondo que hay, que está sacada de un manual sobre archivos personales colombianos editado por el Archivo Nacional de Colombia en el año 1997, que si alguna persona me lo puede facilitar,
se lo voy a agradecer profundamente, pero esto está citado en el Seminario de Archivos Personales de España, que muy gentilmente me proveyeron Vera de la Fuente y la compañera de la Biblioteca Nacional para consultarlo, que dice: ¿qué es un fondo de archivo personal? Aquel formado por la documentación generada, recibida y agrupada por una persona en el desempeño de sus actividades, tanto profesionales como personales, a lo largo de su vida, en cualquier formato y con una organización que responde a criterios muy subjetivos. Digo, a mí me parece que si justamente habilitamos a otras definiciones de fondo, permitimos que estas mal llamadas colecciones ingresen. Y además de eso quiero citar el trabajo de Juan Luis Bezzocchi en las últimas jornadas de archivos personales que se dedicó a desgranar esta discusión sobre fondos y colecciones, porque justamente por una motivación personal de que justamente hay archivistas, incluso archivistas que dan clases en algunos lugares, que desestimaban a los fondos personales como colecciones y por lo tanto no se enseñan dentro del herramental archivístico. Y entonces él hizo una respuesta muy sesuda del debate de fondos y colecciones por ese motivo. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que desde ya hay un acto de coleccionar y desde ya es muy problemático el límite y eso es todo lo que tratamos de decir en este momento. Pero a veces el problema de decir gratuitamente colecciones es que en algunos lugares eso termina soslayando a un fondo muy valioso. O sea, ¿qué vamos a poner? ¿El purismo archivístico delante o el valor que tiene ese documento por encima? O ese conjunto de documentos por encima. Por eso me pongo un poco vehemente con esto. Me encanta la discusión, pero desde ya, digamos, me parece que es un buen criterio el de decir, bueno, si hay una lógica de producción, yo puedo rastrear una arqueología contextual de los intereses, actividades y un montón de aspectos de una persona y puedo reconstruir un entramado documental, eso es un fondo. Perdón. No, Ana, ¿vos querías, o Eugenia, no sé quién era que quería agregar algo más? Creo que sí, es el de Miriam Mejía. Solo para... No hace falta, perdón por la polémica, perdón, es que me gusta que salga esto. No, estoy viendo los comentarios y alguien dice, perdón, Geral dice, perdón por la polémica. A mí me pareció muy interesante, vos, Julieta, lo planteabas como un punto, yo por eso lo incluí en la... Y porque, de nuevo, insisto, quizás si revisamos la bibliografía parece una discusión saldada, me atrevo a decir, y me parece que las que estamos acá estamos abogando por tratarlos como fondos documentales, argumentando por qué, y continuar a partir de eso, ¿sí? Y discutamos y veamos y planteémonos todos los problemas que tenemos enfrente en relación a clasificación e identificación, como dijimos. Hoy no hablamos de evaluación, pero por supuesto que hay otras implicancias, y también hay textos que hablan sobre eso, ¿no? Esbozan, y que de hecho solamente esbozan hipótesis sobre cómo podemos pensar de manera diferente la evaluación o la selección documental en archivos personales. No sé, me quedo con esta idea de, si bien hay que ir haciendo los contrapuntos, digo, los hicimos todas, no quedarnos con no quedarnos con la idea de lo que los archivos personales no son o no tienen en relación a los otros, ¿entiendes? Sino, bueno, en sí mismos podemos tener el desafío seguro de trabajar con los dos tipos de archivos, de entidades y personales, y tenemos que ir pensando cada vez lo digo muy cortito, en nuestra experiencia en la biblioteca fue al revés. Trabajamos más de 10 años solo con archivos personales, casi básicamente con personales, rompiéndonos la cabeza y buscando asesoramiento también en el ADN y en otras instituciones y colegas, para ver cómo hacíamos con eso, y cuando enfrentamos el trabajo con el fondo de la Biblioteca Nacional no nos resultó nada fácil. Tampoco. Podríamos en otro seminario plantear muchas discusiones respecto de, discusiones. Quizás hay discusiones que están más saldadas, pero problemas prácticos a la hora de
nosotros hemos pedido ya varias asistencias técnicas en los últimos años con el AGN para plantearnos cuando no sabíamos cómo interpretar la documentación producida por una institución, en este caso como la biblioteca, ¿no? También surgen problemas prácticos, que por supuesto por ahí ya tienen un campo de experiencia más amplio y desde el cual te responden o te orientan, ¿no? Pero trataría con los personales de quedarme con lo que sí tienen, lo que sí podemos pensar y problematizar y avanzar, ¿no? Se hace camino al andar también, equivocándonos y aprendiendo y compartiendo, no sé. Eso quería decir, ver la mitad llena del vaso, Sí. lo que los archivos personales sí tienen, sí son, y por algo nos presentan toda esta cantidad de problemas, y no son discusiones eruditas, ¿no? Sino bien prácticas, y de nuevo, los documentos en contexto, quién produjo qué, es la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer, me parece, para definir esto. No, yo comentaba algo más anecdótico del peso que sigue teniendo el tema de, sí. Para nosotros ya no hay debate si archivo personal o colección. Uno surge espontáneamente del accionar de una persona, el otro es una reunión artificial y voluntaria de determinados documentos, por decirlo mal y pronto. Pero, por contar una anécdota también, yo me acuerdo de en los últimos finales que di de la carrera de la tecnicatura en archivos, casi repruebo, porque una profesora no estaba de acuerdo con que los archivos personales eran fondos. Ella me decía son colecciones, entonces empieza toda una discusión. Yo jamás, o sea, yo siempre veo desde los cursos de la AGN, todo fondo documental, toda la documentación producida por una institución o persona en el cumplimiento de sus misiones y funciones. Jamás cuestioné eso. Y entonces en un final se da un ida y vuelta muy extraño con una profesora y con otras profesoras que no entendían bien a qué iba en el tribunal de la mesa final. Y finalmente gané, digamos, no me bochó, porque le dije, bueno, pero el Consejo Internacional de Archivos en su declaración y en tales documentos dice que es un fondo. Listo. Y ella no me podía decir, no, el Consejo Internacional está mal. Me podía llegar a decir la gente está mal, porque también tenía una pica ahí. Si son colecciones, colecciones también, o sea, es cierto que hay un límite de procedimental, digo, y pero ¿cuál es el problema también de aplicar normativo? ¿Cuál es el problema también de aplicar metodologías prestadas de la archivística para organizar colecciones? Eso es otra inquietud también, que, ojo. Todo esto yo presupongo que estamos hablando con archivistas, digamos, y que justamente estamos hablando con gente que ya sabe qué es un fondo de archivo y qué es lo que no hay que hacer a la hora de intervenir un archivo, porque si no después corremos el riesgo de decir, bueno, sí, hagamos colecciones de todo. No, yo creo que hay metodologías de trabajo extendidas, pero de las que podemos ir subiendo el piso, podemos ir problematizando, podemos ir haciendo cosas más especializadas o intervenciones más políticas, lo que sea, pero que esa base siempre está, eso que quede claro. Pero también, ¿cuál es el problema? Digo, eso es una enseñanza, o esto es un derrotero propio de mi parte también, de salir de la carrera de archivística y es como todo, colecciones, caca. Y bueno, no, ¿cuál es el problema también de imprimirle la riqueza que tiene la metodología archivística a las colecciones? No crear colecciones de los archivos, no, sino eso, también que implica esto, implica una investigación, que implica también una interrelación entre documentos, que implica una herramienta muy increíble, y además porque justamente la archivística no es solo la organización y la clasificación, la archivística también es la descripción y puesta en acceso. Y justamente volviendo al Consejo Internacional de Archivos, digamos, también, con la CISADG se pueden describir colecciones también. Y yo prefiero que haya colecciones accesibles, por más que no tengan
la investidura aurática del fondo, básicamente. Pero quiero que se entienda todo el razonamiento completo, básicamente, no que vale hacer colecciones de cualquier cosa, no. No, porque se pierde toda esa riqueza del sujeto, claramente. Bueno, chicas, oficialmente estamos en las 4 horas de exposición del seminario. Cuando me habían dicho cuánto iba a durar, yo había dicho, no, 2 horas y media, 3. Claramente no, pero no importa porque la gente sigue estando conectada, esto va a seguir estando disponible. Se están armando, les voy adelantando a los que están escuchando, se están armando una serie de entrevistas para seguir profundizando sobre cuestiones que tienen que ver con los archivos personales y sobre todo algo de lo que se ve como criterios para solucionar ciertos problemas metodológicos o prácticos que nos van surgiendo en el camino. Creo que es muy importante contar con esa parte también, no solo con la reflexión teórica, que es importante, sino bueno, también tirar para el lado de las soluciones que no son mágicas, pero por lo menos decir, bueno, nosotros en nuestro archivo o en nuestro trabajo hicimos de esta manera y se los compartimos. Les quiero agradecer muchísimo por compartir este espacio, por contarnos sobre su trabajo. Ya son invitadas de la casa, así que cuando quieran, lo que surja se hace. Va a quedar a disposición este video de manera permanente en el Facebook y además la bibliografía por ustedes brindada para que la gente pueda seguir indagando en el tema y que eso me parece súper interesante. ¿Alguna quiere dar alguna otra palabrita? ¿Quiere decir algo más? No, gracias No, por gracias, ya está. el tiempo. Y a vos, Julieta, por la organización de todo. Sí, muchas gracias. La verdad que estuvo excelente. Bueno, un lujazo. Muchas gracias, chicas. Bueno, nos vemos, cuídense. Chao. Chao, chao. Chao.